Y el linfocito B, ¿cómo reconoce antígenos? A través de su BCR, ¿no es cierto? Su receptor de células B reconoce antígenos. Este receptor, ¿qué composición tiene? Es una composición proteica, ¿no es cierto? También es una proteína que reconoce antígenos, ¿no es cierto? ¿Cuántos antígenos reconoce el linfocito B? Uno, ¿no es cierto? Un linfocito B solo reconoce un antígeno. Pero en total, la sumatoria de todos los linfocitos, ¿cuánto pueden reconocer? Esta es la cifra inicial. Después existen otros métodos, pero aquí, ¿qué es lo que dice? 9 puntos y tantos millones, ¿no es cierto? Nosotros hemos llegado a 1000 millones, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta esa cifra, 9 millones, en esa etapa del receptor. Los receptores son proteínas, ¿no es cierto? El G codifica proteínas. Si tenemos 1000 millones de proteínas, deberíamos tener 1000 millones de genes, ¿no es cierto? Si cada gen codificara una proteína. ¿Comprendido? Si cada uno de ustedes fuera un antígeno, tendría que haber una proteína para reconocer este antígeno. Un receptor BCR, otro BCR para reconocer este antígeno, otro para este, otro para cada uno. ¿No es cierto? Pero solo tenemos 25.000 genes. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo? A través de 25.000 genes, que para todo nuestro organismo una pequeña parte será para los linfocitos B. ¿Cómo pequeño? O sea, ¿cómo 25.000? De esos 25.000 pongamos 100 sean para el receptor BCR. ¿Cómo que esos pocos genes puedan generar 1000 millones de proteínas diferentes? ¿O estoy hablando mentiras? ¿O estoy hablando sandeces? ¿No? Se ha copiado, doctor, ¿no? Están locos, ¿no? Miren, en la biología, en el conocimiento, en la ciencia, se hablaba así, un gen, una proteína. Y cuando se hizo los cálculos matemáticos, que solo teníamos 25.000, se vino abajo esa teoría, ¿no es cierto? Qué rico, yo soy adicto al café. ¿Estamos? Y esa pregunta yo me decía, ¿cómo hacerme entender con los alumnos? Hasta que encontré este gráfico. Linfocito B, todo esto no voy a ir porque si no se van a dormir. ¿Qué es eso? El cubo mágico, ¿no es cierto? ¿Cuántos laditos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 6 laditos, ¿no es cierto? 54, ¿no es cierto? ¿Cuántas combinaciones diferentes genera el cubo mágico? Ahí está su inventor, ¿no es cierto? A ver, léame ese número de combinaciones. Está en trillones. Con solo 56 segmentos. ¿Y cómo se logra? Recombinando segmentos. Podemos tener 100 genes, pero cada uno con 5 segmentos. Y la recombinación de esos segmentos génicos genera una nueva proteína. ¿Comprendido? Recombinando segmentos génicos. El gen tiene varios segmentos. La recombinación de varios genes, de segmentos de varios genes, genera una nueva proteína sobre un linfocito. Para que reconozca un antígeno diferente, que pueden sumar entre todos, ¿cuánto? 1000 millones. Si Rubén logra 43 millones, ¿qué será el Señor, no es cierto? De nuevo le digo, si no ven el milagro, no sabemos ver.
¿Y cómo son esos segmentos? Pues ahí están los segmentos Rubik. Claro, acá hay un segmento, acá hay otro segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento, otro segmento, etcétera, etcétera. Y la combinación de esos segmentos logra el reconocimiento de antígenos diferentes. Tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. No les voy a hablar todo esto. Miren cómo va madurando desde una célula madre hasta un linfocito maduro. ¿Cómo defino un linfocito maduro? Eso sí me interesa. ¿Cómo defino características de un linfocito B maduro? Dígame, ¿cómo es un linfocito B maduro? ¿Cuándo digo que un linfocito B es maduro? ¿Cuándo qué? Cuando produce citoquinas. No. ¿Cuándo es maduro? ¿Usted es maduro, señor? Sí, doctor, que tengo bigotito. Mi amigo también dice, por eso somos maduros. Cuando no teníamos bigotitos éramos niños. ¿No? ¿Cuándo el linfocito B es maduro? Cuando tiene inmunoglobulina de membrana. Primer punto, tiene que tener inmunoglobulina de membrana. ¿Qué es la inmunoglobulina de membrana? A ver si me van a decir. El PCR, pues. La inmunoglobulina de membrana es el PCR. ¿Qué es el PCR? El receptor de células B. ¿De qué clase es la inmunoglobulina de membrana? A, G, M, delta, epsilon, mu. ¿Qué clase es? M. M. ¿Qué? M pentamérica. ¿Es M pentamérica? No voy a escuchar. Es M monomérica. ¿Vamos? Pero todavía no me define madurez. Madurez es cuando tiene PCR de clase o de isotipo M y delta y D. Cuando tiene los dos, recién se define el linfocito como maduro. ¿Comprendido? ¿Qué dice acá? Inmaduro, membrana IgM. ¿Qué dice acá? Maduro, membrana IgM. ¿Qué dice acá, señorita? ¿Ah? Y dice, ¿ve? No dice AN, sino dice y. Muy bien, le felicito a la señorita. ¿Y qué? IgD. Entonces, cuando el BCR es IgM e IgD, el linfocito se reconoce como maduro. Puntos clave que tiene que dominar, no todo, porque si no uno se olvida de todo. Muy bien. Subpoblación del linfocito B. A ver, señorita, explíqueme las dos subpoblaciones. Adelante. No me va a aplicar, si no quiero salir mañana en el periódico ahí. Profesora, patrón, alumna, no le ponga. Me publican en el YouTube, me sale en la televisión. Miren qué cavernícola es el profesor, arrastroso, alumna. Machista, machista van a decir, ¿no? Adelante, señorita, usted va a ser líder del equipo de salud, no tenga vergüenza. Me dio crisis de pánico escénico, ¿no es cierto? Tenemos un B1 que se forma en el hígado fetal. Sigue toda su maduración y llega y se caracteriza porque tiene IgM más CD5, pero este CD5 en realidad son estudios en ratón, no es en humano. El linfocito B1, linfocito B, B1. Y tenemos el que se origina en la médula ósea
que sigue toditito, va madurando, va madurando. Y tenemos el B2. El timo dependiente es el B2. El timo independiente es el B1. ¿Quién produce los anticuerpos naturales? El B1. ¿Quién cambia de isotipo? El B2. ¿Cómo se cambia de isotipo? ¿Qué es el cambio de isotipo? Cuando recién ingresa el microbio, ¿qué inmunoglobulina se produce? M, ¿no es cierto? ¿Y después qué se produce? G, ¿no es cierto? Hay un cambio de isotipo, eso se llama un switch. ¿Qué es un switch? Cambio, ¿no es cierto? El switch es esto. Ese es el switch, ese es el switch. Entonces, ¿cómo hacemos el switch? ¿Cuándo ocurre el switch? Acá está, me encanta este gráfico. B se convierte en célula plasmática. B con mucho BCR, ¿ve? El B con mucho BCR, receptor BCR. Ya cuando se convierte en célula plasmática, ya no tiene BCR. B no tiene un gran retículo endoplásmico, nada. La célula plasmática sí. ¿Y por qué tiene un gran retículo endoplásmico? Para producir muchísimas proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas que produce? Anticuerpos. ¿Comprendido? Es el mismo que se transforma, ¿no es cierto? Del linfocito B a célula plasmática, ¿no es cierto? Y inicialmente va a producir IgM y después IgG a través de un switch. Y vamos a mostrarles el switch. Miren, ahí está el BCR con todas las señales, la expansión, todo su proceso. La mayoría muere, queda hacer la memoria. Nada, ¿no es cierto? Un montón de cosas, ¿no es cierto? Y todos nos olvidamos. ¿Qué no se deben olvidar? La interacción CD40 permite la formación del nada. Permite, por activación, permite el cambio de la interacción del linfocito B con el T. Para que cambie de isotipo necesita que participe ¿quién? El linfocito T. El linfocito T le dice ya, deja de producir IgM y produce IgG. ¿Y a través de qué moléculas? CD40 ligando. Eso es lo que permite el cambio de isotipo. ¿Y por qué es importante el cambio de isotipo? ¿Por qué es importante que cambiemos de isotipo? Porque son anticuerpos de mejor calidad. Porque son anticuerpos de mejor calidad. G es mejor que M, ¿no es cierto? ¿Y habrán diferentes calidades de G? ¿Hay diferentes calidades de G? Sí, ¿se acuerdan que les dije? Ven. Lo vamos a jalar acá. El G inicial que se produce, ¿qué es? De baja avidez, ¿no es cierto? Penita se une. Como va madurando, va mejorando la calidad y después G se une fuertemente. ¿Y quién es él? Un antígeno. ¿Y se va a querer escapar? Sí, ¿no es cierto? Entonces G tiene que agarrarlo cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Entonces en un inicio el G es de baja avidez y después es de alta avidez. Procesos agudos, ¿con qué va? ¿Con baja o con alta avidez?
con baja avidez. Los procesos iniciales van con baja avidez. Y a medida que va mejorando la calidad de la respuesta, miren, no es una respuesta estática que ya produjo G y ahí nomás se quedó. El G va mejorando su calidad, va mejorando su avidez. Estamos por diversos mecanismos. O sea, no es un producto terminado, siempre está mejorando. ¿Para qué? Para eliminar a la... ¿Comprendido? Entonces hoy hemos aprendido, primero, el repertorio inmune es de 1000 millones. Ese repertorio inmune se logra ¿por qué? Por recombinación de segmentos génicos. El mejor ejemplo era el cubo mágico de Rubik, ¿no es cierto? Han visto que de 56 se más de 43 trillones. Acá más de 1000 millones. Segmentos génicos que se intercambian. Los mismos genes, mismo número de genes, pero intercambian sus segmentos. Con eso logran diferentes receptores. Es número de diferentes receptores para reconocer un antígeno, se llama repertorio. Repertorio inmune. ¿Qué es repertorio inmune? Es los receptores BCR o TCR que reconocen diferentes antígenos. ¿Estamos? ¿Cómo cambia el isotipo? Ok, es un linfocito B inmaduro, que solo tiene IgM de membrana. El maduro además tiene IgD. Y que el switch ocurre por la interacción de moléculas CD40 ligando. ¿Comprendido? Aclarado, sencillo. Que a veces hacemos tanto que la moleculita aquí, que todos están durmiendo. Hay que darle la sustancia. Ya ustedes ya después revisen el detalle. ¿Comprendido? Cambio de isotipo, ya lo hemos visto. CD40, miren. Señal 1, señal 2. Y parte de la señal 2, acá es la unión CD40 ligando. Y para terminar, quiero solamente esto. Explíqueme la neutralización. ¿En qué ocurre la neutralización por anticuerpos? Le apago la luz para que se vea más. Parece una cita romántica. Acá dice neutralización. ¿Y qué es la neutralización? ¿En qué consiste la neutralización? Si no entendemos para qué sirve y cuál es la función, ¿qué hacemos estudiando acá? A esta célula va a ingresar este microbio. El microbio va a entrar a esta célula. Va avanzando, se acerca cada vez más. Nuestro sistema inmune nos defiende con anticuerpos. Viene el anticuerpo y se une ahí. Cuando ya se unió el anticuerpo, ya no puede ingresar, ya se bloquea el ingreso a la célula. El bloqueo del ingreso de un microbio a una célula mediante un anticuerpo, ¿cómo se llama? Neutralización. ¿Comprendido? Sencillito, ¿no es cierto? ¿Qué es la neutralización? Es el bloqueo del ingreso de un microorganismo a una célula mediada por anticuerpos. ¿Comprendido? Sencillito, no sé si la tienen ahí en ese gráfico, pero eso es lo que quiere decir. ¿Qué es la oxonización? Señorita, dibújeme la oxonización.
el chapulín colorado. Adelante. Ya párate, ya no te A una dama sí le puedo decir, ya no le puedo asentar, pero a un varón ya, caramba. Muéstrame acá la oxonización, hágame un gráfico. Y acá tiene dos plumones. ¿Qué es la oxonización? Es el recubrimiento de una bacteria, lo voy a hacer en términos sencillos, no es exactamente correcto, o totalmente correcto no es. Es el recubrimiento de una bacteria por molécula de complemento o por inmunoglobulinas. En este caso, como estamos hablando de anticuerpos, va a ser recubierto por inmunoglobulinas anticuerpos, ¿no es cierto? Eso. Muy bien. Va a dibujar su bacteria. Esa bacteria va a ser recubierta por ¿quién? Por anticuerpos. Dibújenle los anticuerpos. Esto parece de la San Martín, no de la Ricardo Palma. ¿Cómo se dibuja un anticuerpo? Y. Recuerden que siempre un anticuerpo es Y. Ahí pasa para acá, tienes que aprender. Acá vienes a aprender. Ya listo, siéntese. Entonces, o si quieren así, o si directamente como la I, así. Recuerden que esta es la fracción constante y esta es la fracción AB. Por su fracción AB se une a 2 epítopes. ¿Estamos? Esto pónganlo en más, en 10, 20, 30, 40, 1000 moléculas de anticuerpos. Acá solo estamos representando con una. ¿Qué dijimos? Que la fracción constante, ¿por quién era reconocido? Por receptores celulares. En este caso, por el receptor de un macrófago. No reconoce a la bacteria, reconoce a la fracción constante de la inmunoglobulina y se lo imbuye toditito, pues lo fagocita. Entonces, ¿qué hace la oxonización? Favorece la fagocitosis. ¿Entendido? También eso ocurre también con las moléculas del complemento. ¿Qué hace el macrófago? Tiene receptor para la fracción constante de este inmunoglobulina. Oxonización. Segunda función. Ya vimos la primera, neutralización. La segunda, oxonización. La tercera, lisis. Ya lo hemos visto ahí en video. Lisis. Un ejemplo de lisis. Se le cayó el Viagra, no importa. Lisis está acá, hijo. Acá está la lisis. ¿Quién activa la vía clásica del complemento? Los anticuerpos. Pues todo lo que hemos visto, todo lo que yo hemos visto en todos estos días, tienen que saber. Es lo mínimo. Porque yo no he venido a hacer clases larguísimas, complejas, ultramoleculares, no. El panorámico he venido a que ustedes tengan el panorama de la inmunología. Muy bien. Con eso me basta. Aplauso para su compañero. ¿Por qué le he felicitado? ¿Por qué pido un aplauso? Porque ha puesto 2 moléculas de anticuerpos. Generalmente la respuesta está mediada por IgG. Y para que el complemento se una necesita 2 moléculas de IgG. Ahí viene C1Q y se une a las 2. Si no hay las 2, no se puede unir C1Q. Recuerden que la vía clásica comienza en C1 y después sigue y se llega a C5
C6, C7, C8, C9, que es el CAM, ¿no es cierto? Complejo ataque a membrana. Recién cuando llega a este nivel, el complemento le hace poros a la bacteria y la lisa. ¿Comprendido? ¿Comprendido? O sea, se necesitan dos fracciones constantes de IgG para que se una C1Q. Y de ahí viene toda una reacción cascada que llega hasta C5, C6, C7, C8, C9, como han visto en los videos que se van a llevar. Eso le hace lisis a las células y las mata. Solamente en vía clásica interviene los anticuerpos. La vía alterna hemos visto que espontáneamente C3 se puede desdoblar o se puede activar, y en la otra vía depende de las lectinas, ¿no es cierto? Las lectinas. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. A ver. ¿Quién se anima? Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Sí. Las niñas hoy día están temerosas. Voy a salir en filmado ahí arrastrándole a la señorita. No, prefiero evitar. De hecho que voy a salir, y me van a filmar ahí arrastrándola, jalando. Profesor ogro, van a decir, obligó a alumna. No quiero. Yo soy de la época que todavía, levante la mano, y nos dan con una tableta, con una tabla. Y no te jalan de la oreja así. Te iba llorando a tu mamá, ¿qué te ha pasado? Me ha pegado el profesor. Vamos. Profesor, pégale doble. Mejor que a otra ella no le decías nada, ¿no? Así era en mi época. Ahora demandan al profesor, ¿no? Lo denuncian ante el Poder Judicial, etc. Muy bien. Bien inteligente, por lo menos ha copiado el gráfico, ¿no? Tome asiento. Gracias. Eso se llama ser inteligente. ¿Qué es la inteligencia? Superar un problema. Lo ha superado, ya hizo gráfico. No sé si lo entiende o no, pero ya lo vamos a explicarlo. Sobre una célula, por ejemplo, pongamos una célula tumoral. Viene un anticuerpo y se une. ¿No es cierto? Por ahí pasa ¿quién? Un asesino natural. ¿Quién es el asesino natural? El natural killer. El natural killer tiene acá su receptor. Tiene su receptor. ¿Lo va a fagocitar? No, porque el natural killer no fagocita. ¿No es cierto? ¿Qué le va a lanzar cuando haya esta unión? Flechas, ¿no es cierto? Le va a hacer hueco con flechas. Con su arco así dispara flechas. ¿Cómo se llaman estas flechas? Perforinas. ¿Y qué más le da? Le lanza granadas. ¿Cómo se llaman las granadas? Grancimas. Entonces la destruye mediante perforinas y grancimas. Pero ¿cuál es lo que lo activó al natural killer? La unión de su receptor al FC de este anticuerpo. Recién ahí se activó y le lanza las perforinas con las grancimas para matar a esta célula tumoral. ¿Cómo se llama ese proceso? Citotoxicidad. Toxicidad dependiente celular, dice, celular dependiente del anticuerpo. Dependiente del anticuerpo.
¿Cómo se llama ese proceso? Citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Si el anticuerpo no lo activa, el natural killer no mata esa célula tumoral. ¿Comprendido? Otra función de los anticuerpos. A ver, vamos a sacar a uno de los novios. Hace rato que lo veo jugando ahí, de las manitos se coge. A ver. Activación sobre la célula cebada. Se desapareció uno, ¿no? Uno de los novios se fugó. ¿Dónde está? Se ha escondido ahí. A ver, el otro novio puede ser. A ver, usted, adelante. A ver, el otro se fugó. Y lo veo que se cojan de la manito toda la clase. Ahora no puede uno agredir porque lo puede denunciar por como no se qué, ¿no? Claro, activación de sobre célula cebada. A ver, explíquelo. Supongo que viene el anticuerpo en su fracción constante, lo reconoce la célula cebada y se activa. O sea, reconocimiento por fracción FC del anticuerpo. No, la célula reconoce la fracción FC del anticuerpo. El anticuerpo solo reconoce por su fracción AB. ¿Estamos? Al anticuerpo lo reconoce por su fracción FC. Es diferente, ¿no? Yo me siento... Ya. Vamos a explicar el proceso. Ingresa el antígeno. Aquí está el antígeno. Ya está el antígeno. ¿Reconocido por quién? Por el linfocito B, ¿no es cierto? Viene en célula B y lo reconoce a través de su BCR, ¿no es cierto? Todo el reconocimiento y se convierte después en célula plasmática y va a producir anticuerpos contra este antígeno, ¿no es cierto? Acá ya produce los anticuerpos. Primero lo reconoce como linfocito B y después produce los anticuerpos como célula plasmática. ¿Comprendido? Muy bien. ¿Qué va a producir anticuerpos? Generalmente los primeros que produce son anticuerpos pentaméricos. ¿Cómo se llaman esos anticuerpos pentaméricos? ¿Cómo se llama? Inmunoglobulina N. ¿No es cierto? Reconoce el BCR a través del linfocito B a través de su BCR, produce anticuerpos contra este antígeno. Inicialmente son IgM. Después del switch CD40, CD40 ligando, ¿qué debería haber? Solo IgG. ¿No es cierto? IgG es monomérico. IgM es pentamérico. El IgM de membrana es monomérica, por si acaso. Aclarando. ¿Hasta ahí entendido? Nuestra amiga, ¿cómo se llama? Fabiola es alérgica y no va a producir IgG. ¿Qué va a producir? IgE. Fabiola, en lugar de producir IgG produce IgE. La cadena pesada de la IgE es la Epsilon, ¿no es cierto? IgE.
Muy bien, ella produce IgE. En poca cantidad, no, en gran cantidad porque es alérgica. Y acá produce en gran cantidad. El switch para ella fue producir IgE. Esta IgE se va a los tejidos. Se va a los tejidos. Y ahí hay una célula que tiene el receptor para IgE. Llena de gránulos, ¿no es cierto? De gránulos. Llena de gránulos. Por acá hay otro receptor. Vienen las IgE y se unen a la célula, pero no por su fracción AB, sino por la constante. Lo mismo acá. Lo mismo acá. ¿Pasa ahí algo? Nada. Solamente que las IgE se han unido por su fracción constante a los mastocitos, también llamados células cebadas. Pero como Fabiola es terca, pues ya sabe que le hace mal el chocolate, vuelve a comer chocolate. O es alérgica a los mariscos y vuelve a comer mariscos. ¿Qué va a ingresar de nuevo? El antígeno. Pero ya no necesita que lo reconozca el linfocito B, se va el antígeno hasta los tejidos y se une acá. El antígeno es rojo ahí lo haremos rojo. ¿Qué va a ocasionar en los mastocitos? Que liberen sus gránulos. Libera sus gránulos. Que puede llevarla hasta un shock anafiláctico. Hipotensión más broncoconstricción. Y le tienen que llevar a hacer todas las medidas salvadoras para salvar. ¿De quién ha dependido la reacción? De los anticuerpos. ¿De qué clase? Dije sobre el qué? Sobre una célula cebada. Esa es en su máxima expresión patogénica. También ocurre una reacción biológica de defensa. Liberan para que ocurra vasodilatación y mejorar el tránsito de los leucocitos de la sangre a los tejidos. ¿Entendido? Funciones de los anticuerpos. ¿Me falta algo de explicar? Ya hicimos la ozonización, la activación, la citotoxina, ya está todo ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? En el intestino ocurren diferentes funciones. ¿Cómo interpretar estos gráficos? De tres maneras. Bien sencillo es. Esta es la función en la IgA. Este es el lumen bacteriano. Este es el ente. Este es el lumen. Las bacterias no ni siquiera pueden ingresar, se quedan en el lumen. Acá ingresan, pero hasta la célula, ahí son neutralizadas. Y aquí sobrepasan la célula y llegan a donde está debajo de la mucosa. En los tres casos lo rechazan. El primer caso que no le dejan entrar se llama exclusión inmune. ¿Quién no le deja entrar? La IgA. Esta es la IgA. La IgA se produce acá por la célula plasmática, viaja a través de esta célula y no deja que entre este microbio. Exclusión inmune. Acá ingresó hasta la mitad, logró entrar el microbio, pero en el camino que se iba la IgA hacia el lumen, lo captura y lo elimina. Acá ya ingresó, ya está acá. Pero nuevamente acá lo captan las IgA y lo llevan y lo regresan al lumen. Esto se llama excreción de antígenos. Entonces los mecanismos por los que actúa la IgA son tres: exclusión,
neutralización y el último que es excreción de antígenos. ¿Comprendido? Si no entienden, para volverlo a explicar, cerebro así con luz, porque si no se duermen todos. Acá la IgA los neutralizó en el lumen, acá los neutralizó en el interior de estas células y acá lo sacó de cuando ya había sobrepasado las células intestinales. Mañana de repente hago un refuerzo de esto, de la IgA. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Y por qué no en la última no los capturaron? No se dio la fusión. ¿Por qué no se dio la fusión? Depende de muchos factores. Uno del sistema inmune, cómo esté el organismo. ¿Estás débil? ¿No estás débil? ¿Estás bien alimentado? ¿No estás bien alimentado? ¿Estás desnutrido? ¿No estás bien desnutrido? Otro es la patogenicidad del microbio. ¿Es altamente agresivo? ¿No? ¿Es tranquilo? ¿En qué cantidad está? ¿El organismo está sano o está con una enfermedad? ¿Está recibiendo quimioterapia o radioterapia o nada? ¿Qué edad tiene? ¿Es muy joven? ¿Es de adulto o es un anciano? Todos esos factores influyen. Pero lo importante es que el organismo está preparado para que en las tres circunstancias genere una defensa. ¿Alguna otra pregunta? De todo lo que hemos visto hoy día, ¿preguntas? Sí. Excelente pregunta. Yo hago el PCR con un primer y a partir de ese primer elongo la cadena y amplifico, ¿no es cierto? Eso hemos visto, ¿no es cierto? En los videos. Entonces el PCR no me sirve para ver mutaciones. ¿Estamos? No me sirve el PCR para ver mutaciones, me sirve para amplificar cadenas. ¿Estamos? Pero hay variantes que me permiten identificar nucleótido por nucleótido. Ya voy sabiendo qué nucleótido es en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el 500, en el 1500. Ya voy sabiendo la posición del nucleótido. Son variantes o son metodologías complementarias que se llaman secuenciamiento genético. Para determinar mutaciones, generalmente el primer estudio, el estudio que me determina la mutación es el secuenciamiento genético. ¿Qué tiene así de característico el secuenciamiento genético? Que conoces e identificas cada nucleótido que está compuesto el genoma o el gen que tú quieres estudiar. Esa prueba que me permite determinar qué nucleótido es, ese se llama secuenciamiento y ahí puedo determinar mutaciones. El PCR no, solamente conozco la secuencia del primer, que es altamente específica para ese gen que estoy buscando, pero el resto me lo elonga la polimerasa, me lo va elongando la polimerasa y no sé qué nucleótidos son. Para hacerlo tengo que hacer una variante que se llama secuenciamiento genético. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todo lo que ya me queda un día de clase nada más, si no ha avanzado nada el curso. ¿No es cierto? No ha avanzado nada el curso, ¿no es cierto? Pero han aprendido bastante, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? ¿Han puntualizado cosas o no han puntualizado cosas? Claro, que eso es lo que me interesa. Se van con una cultura inmunológica, por lo menos para que sigan desarrollando. A ver, señorita, ¿alguna pregunta? Tú le eres infiel ya a tu amigo, ¿no? Ya te estás riendo con otro, ¿no? Caramba. Coqueto eres, ¿no? No puede estar tranquilo. A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, de los nuevos novios, ¿a
¿Alguna pregunta? Ya preguntó. A ver usted. Esta es una historia muy bonita. Historia de la medicina. ¿No es cierto? Dicen los poetas que Dios habla a través del viento. Dicen los teólogos que Dios guió la mano del hombre y nació la Biblia. Pienso que el Señor nos revela la verdad a través de la ciencia. Pero la ciencia no supera a Dios. Dios es amor. Entonces el amor supera a la ciencia. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia, si no tengo amor, no soy nada. San Pablo, ¿no es cierto? En 1951, en el Hospital Hopkins, Baltimore, Estados Unidos, 1951, Henrietta Lack, 31 años, acude por presentar dolor abdominal intenso y sangrado uterino. Antecedentes: analfabeta, campesina, 5 hijos, extrema pobreza. Diagnóstico: cáncer de cuello uterino. Su casa, ahí está, casa de Henrietta Lack. Recibió radioterapia y otros tratamientos. Evolución incontenible del cáncer. Falleció 8 meses después del diagnóstico. 1951, George Jay, un médico famoso, a partir de la biopsia de cuello uterino, realiza cultivo de células. Las células de Henrietta Lack superan el límite de Hayflick. ¿Cuál es este límite? Que dice que una célula humana en cultivo solo se divide 50 veces y después se muere. Esta se siguió dividiendo después de las 50 veces. Primer linaje celular exitoso a ser cultivado in vitro. Hay donó gratuitamente las células. No hubo consentimiento informado de Henrietta Lack ni de su familia. El 4 de octubre de 1951, el doctor George Jay comunicó a través de la televisión de Estados Unidos un momento cumbre en la historia de la lucha de la medicina contra el cáncer. Tras muchos años sin éxito, se había logrado mantener en cultivo un tejido tumoral humano, las células inmortales, las células ELA de Henrietta Lack. 1920, está con su esposo, etc. John Sall, padre de la vacuna de la polio. John Sall inocula a los niños con la vacuna contra la polio. Las células CLA fueron usadas por Jonas Sall para probar la primera vacuna contra la poliomielitis en la década de 1950. Las células ELA se han usado para investigar cáncer, SIDA, efectos de radiación tóxico, mapeo genético y otras actividades científicas. Y han viajado hacia el espacio, hacia la luna. Y esta mujer hace un bestseller de ella. ¿Qué encuentran? Que este cáncer de cuello uterino encuentran el genoma ¿de quién? Del papiloma virus humano cepa 18. ¿Qué caracteriza? ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos cromosomas tenemos? En una célula, los humanos, 46, ¿no es cierto? Acá hay 82. 4 copias del cromosoma 12, 3 copias del 6, 8, 17, etc. El PBH se integra al ADN, como vimos,
del VIH que se integra al genoma, el PVH se integra al ADN de las células cervicuterinas, existen 5 sitios de integración, etcétera, etcétera. El genoma ELA ha sido notoriamente estable tras varios años de cultivo continuo, no se mueren. Se piensa que es por propiedades del telómero y la telomerasa, que no se acorta. Las células ELA tienen telomerasa activa durante la división celular que previene el acortamiento gradual de los telómeros implicados en el envejecimiento y eventual muerte de las células. Aquí está Leonard Heifetz. ¿Qué dijo este hombre? Que solo las células se dividen 50 veces. Por lo tanto, las células superan este límite. La línea celular F2, que se usa en autoinmunidad, recuerden, ¿no? Para estudios de autoinmunidad se han encontrado que tienen marcadores ELA, que de repente no son células como ellos dicen, células de carcinoma epidermoide, sino son en realidad células ELA. Todas las células F2 son bueno, ya ahora acá este es para diagnóstico de autoinmunidad. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Vieron? El ser humano cómo encontró a partir de una paciente, cómo es que llegó, cómo que coincidió el doctor que la cultivaba, el límite de Heifetz que fue superado, hasta ahora sigue este cultivo celular. Las células ELA son inmortales. ¿Hemos logrado convertir un anciano en un niño? ¿No? Celularmente hablando, ¿hemos logrado? Reapareció el señor. ¿Hemos logrado convertir una célula adulta en embrionaria, una célula vieja, de un viejo en un niño? ¿O en un fetito o un recién nacido? ¿Lo hemos logrado? ¿No? Claro que sí. Premio Nobel de Medicina. ¿Cómo se llama? El doctor Yamanaka. ¿Se acuerdan de esa película del extraño caso de quién? De Benjamin. Eso se ha logrado en cultivos celulares, convertir una célula vieja en embrionaria a través de 4 factores de reprogramación genómica. Premio Nobel de Medicina, que solamente se lo han otorgado en 6 años. Generalmente te lo entregan después de 30 años. ¿Por qué? Porque esos experimentos lo han publicado y se ha reproducido en varios laboratorios del mundo. O sea, lo que está diciendo no es mentira. Nosotros podemos convertir una célula adulta en célula embrionaria. Potentísima. Pero todas todavía son como estas células. Monstruitas, con más de un retromosoma. Eso se va a ir corrigiendo. El día que se corrija, ¿qué vamos a lograr? La eterna juventud, ¿no es cierto? Porque si te conviertes de anciano en niño, puedes regenerar tu organismo, ¿no es cierto? Eso se llama, son pilares de la medicina regenera. ¿Comprendido? Ya. Todo eso lo van a usar ustedes. Así que prepárense para eso. Ya nosotros los mayores solamente le diremos, van a tener ese camino. Pero ya ha sido demostrado en la práctica, convertir una célula adulta en embrio. Entonces, si es cierto que Benjamin Button nació viejo,